Ya. Nódulo, a ver, el tema de hoy va a ser nódulo versus masa, ¿no? A ver, este tema es muy interesante en la parte radiológica, el nódulo pulmonar solitario. Lo vamos a llamar así. La mayoría son a veces hallazgos casuales, ¿verdad? Y el concepto dice que el nódulo pulmonar solitario se define como una opacidad redondeada, de bordes bien definidos, menor a 3 centímetros, igual o menor a 3 centímetros, rodeado de parénquima pulmonar sano y no asociado a ganglios o a telectasias o derrames pleurales o neumonías. Ninguna de esas entidades clínicas. No tiene que ser un nódulo solo, o sea, solitario, no asociado a ninguna de las patologías antes mencionadas. Y a veces son hallazgos radiológicos y bueno, y la radiografía es un método interesante, ¿no? Ya que permite, generalmente una placa radiológica permite saber si un nódulo tiene sospecha clínica de que puede ser maligno o no maligno, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, se me olvidaba comentarle, cuando ya tiene más de 3 centímetros se convierte en masa, ¿no? Masa o tumor. Esa es la diferencia, ¿no? Entre el concepto realmente entre nódulo y masa tumoral es el tamaño realmente, ¿no? Les comentaba, ¿no? En la mayoría de los casos los hallazgos son fortuitos y generalmente se lo hace mediante una radiografía de tórax. Por ejemplo, aquí tenemos dos proyecciones radiológicas, una focalizada más al campo pulmonar izquierdo y la otra focalizada al campo pulmonar derecho. ¿Qué nota de diferencia? ¿Qué hay de diferencia entre esas dos lesiones? ¿No? Aquí está la una y acá está la otra. ¿Mm? A ver, chicos. El tamaño, la opacidad. Ya, bueno, el tamaño, Resistencia. bueno, sí, puede ser el tamaño. El uno es más grande que el otro. Pero, ¿qué más? Algo más importante. Que uno La es opacidad. El uno es más radio opaco que el otro. Ya, el uno es radiopaco, ¿no es cierto? ¿Ya? El uno es radiopaco, mucho más radiopaco que el otro, correcto, ¿no? Este tiene una densidad como de tejido blando, una densidad intermedia, y el otro sí vemos que es netamente radiopaco, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos podemos atrever a decir de que definitivamente este es un nódulo benigno y esto corresponde a un granuloma, a una calcificación. Los bordes también no serían. Este de acá es un nódulo de componente sólido. A este sí debemos estudiar. A este nódulo debemos estudiarlo, ¿no? Este de acá no. Este de acá no. Simplemente hacerle controles radiológicos cada año, podría ser. Y este de acá sí hay que estudiarlo, hacerle una tomografía computada y estudiar bien qué es lo que sus componentes, sobre todo, ¿no? El componente. Entonces, una placa radiológica nos orienta mucho en ese sentido, ¿no? Cómo direccionamos al paciente. Si seguimos con métodos diagnósticos, llegamos hasta la biopsia o hacemos un control a ese paciente, ¿no? Que puede ser, vamos a ver más adelante, se recomienda a veces hacer cada 3 meses, cada 6 meses, durante el primer año, luego se va distanciando los controles, ¿no?
Ya, este de acá no. Este es un granuloma. Los granulomas son la mayoría de los nódulos pulmonares solitarios a veces. A veces pueden haber más de 2 granulomas. Pero bueno, así se manifiestan las calcificaciones o granulomas. Ok. Ya, ¿qué tenemos como métodos de diagnósticos para estudiar un nódulo pulmonar solitario o una masa, biomasa, ¿no? Como ya hemos visto, los rayos siguen siendo la piedra angular de todo estudio, de toda patología pulmonar. Luego tenemos la tomografía computada de alta resolución del tórax. La resonancia magnética, fíjense que aquí ni siquiera les he puesto, dado que la resonancia a nivel pulmonar no nos aporta mayor cosa, ¿no? Entonces, resonancia no en pulmón, no tiene sentido hacer resonancia. El que pide una resonancia, la verdad que a veces es por desconocimiento o por ahí para alguna patología muy, muy puntual, ¿no? Una masa mediatínica, un tumor grande, pero de ahí nada más. O sea, en resonancia en pulmón no nos ayuda, no nos da mayor información. La tomografía por emisión de positrones, el PET-CT, ese sí. Este sí nos da una información, sobre todo en pacientes con cánceres, ¿no? Entonces, 3 métodos de diagnóstico a nivel pulmonar. Ya, la tomografía computada de alta resolución, la mayoría de las veces puede ser simple, ¿no? Simple. Por ahí, cuando son tumores, bueno, uno puede pedir simple y contrastada. Ahora, claro está que también la radiografía tiene sus limitaciones, ¿no? Como por ejemplo, ustedes ven en este paciente, esta es la placa, la proyección radiológica focalizada al pulmón izquierdo. Y este es un corte tomográfico de alta resolución con ventana pulmonar. Y aquí en la radiografía la verdad es que no vemos nada, ¿no? Esta radiografía fue interpretada como normal, totalmente normal. Y este paciente tenía focos. ¿Qué patrón sería este? Vidrio desmerilado. Focos de vidrio esmerilado, correcto, ¿no? Focos de vidrio esmerilado. Ya, este paciente tenía COVID, fueron esos en los primer año, ¿no? Entonces tenía mucho más focos de vidrio ilustrado, ¿no? O vidrio esmerilado. Ya, entonces, en ese caso, la radiografía, cuando es un nódulo subsólido, se podría decir, ya vamos a ver más adelante, la radiografía se puede quedar muy corta, ¿no? Ya. Entonces, como ven, pues la radiografía, la tomografía de alta resolución es el método más adecuado para estudiar patología pulmonar. Ahora, eso no significa de que no debes pedir rayos X, no. O sea, siempre el protocolo es comenzar con una placa radiológica, ¿ya? Y luego va la tomografía de alta resolución. Ya, y por último, el tercer método de diagnóstico es el PET-TC, ¿no? La tomografía por emisión de positrones. En esta técnica lo que hace, se hace una fusión, se podría decir una fusión de una tomografía normal y luego se inyecta el radiofármaco y el más utilizado a nivel pulmonar es el fármaco, la 18-FDG, ¿no? La fluorodesoxiglucosa, ¿ya? Ese es el vehículo del radiofármaco para hacer este tipo de examen, ¿no? Entonces,
Aquí lo que se hace es fusionar la tomografía convencional con el PET, con la tomografía por emisión de positrones, y vamos a obtener estas imágenes. Cuando es positivo, el radiofármaco se va a acumular en esa lesión. Se acumula y te da una hipercaptación de la lesión. Recuerdo que este paciente justamente se le encontró un nódulo pulmonar solitario en la tomografía convencional. Y bueno, aquí estudiarlo por hacer una biopsia estaba muy complicado, meterse una aguja por punción transtorácica y llegar acá, ¿verdad? Muy difícil. Entonces, mejor se le aconsejó al paciente que se haga un PET scan, ¿no? Y aquí tienes la imagen, es decir, tiene un realce muy importante del nódulo pulmonar. Entonces, este nódulo fue positivo para cáncer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el PET es muy bueno. Ahora, se sabe también que el PET no es que es la panacea, ¿no? Por ejemplo, en casos, por ejemplo, en nódulos inflamatorios, de tipo inflamatorio también va a tener esta captación. O sea, todos los nódulos inflamatorios te van a captar con el radiofármaco. Y en nódulos muy pequeños, se ha demostrado que en nódulos pequeños, menores a 10 o 5 milímetros, diríamos, ¿no? Menor a 5 milímetros, el PET te puede dar un falso negativo o un falso positivo, ¿ya? Entonces tampoco es recomendable hacer PET-TC en nódulos muy pequeñitos, ¿no? En esos casos hay que hacer controles cada 3 meses, cada 6 meses, irles midiendo el nódulo, si que cambia su morfología, el tamaño, etc., ¿no? Si tiene o no tiene calcificaciones. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Estamos. Sigamos entonces. Ahora, ¿cómo se clasifican los nódulos pulmonares? Bueno, hay una clasificación, lo podemos de dos formas, ¿no? Lo podemos dividir como nódulo benigno o nódulo maligno. O a su vez, esta es una clasificación mucho más amplia, más moderna, que a los nódulos lo clasifican en sólidos y subsólidos. Esta es la que más se habla hoy por hoy, ¿no? Todos los congresos, la gente que se dedica a pulmón, hablan siempre de esta clasificación, se habla de esta clasificación, y es más, ahora pues ya también se lo reporta como nódulo sólido o subsólido, porque hay algunos criterios interesantes sobre este tema, ¿no es cierto? Ahora, claro, cuando tú encuentras un nódulo sólido o un subsólido, tienes que ver todos los criterios que más adelante vamos a decirlo, ¿no? Ya, pero esta es la clasificación actual, el nódulo sólido, subsólido. Entendiéndose, por ejemplo, sólido, ¿a qué se refiere? ¿A qué creen que se refiere en la palabra sólido? O duro, en otras palabras, ¿no? Porque eso vendría a ser, ¿no? Como que se ven ¿Qué, con una mayor densidad. qué contenido debería de tener el nódulo sólido? ¿Qué te hace pensar como nódulo sólido? ¿O qué componente? Si es sólido, no, es algo que no contenga líquido, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, Sí, podría ser, sí. porque es Está bien. sólido. Claro. Claro, el nódulo sólido sí, efectivamente, no debe tener componente líquido, puede tener otros componentes, como no calcio tampoco, ¿no? Pues no puede tener calcio, pero sí podría tener el componente graso, por ejemplo, ¿no? Graso
tener un componente de tejido muscular, podría ser, ¿no? En todo caso, el nódulo sólido debe tener densidades promedio entre 30, 40, 50 UH, ¿no? De acuerdo al componente, si tiene alguna, por ejemplo, alguna calcificación, tiene calcificación, etc. Entonces, hay veces que los nodulitos pueden tener microcalcificaciones que casi no se alcanzan a ver a la resolución de la tomografía y eso te da una densidad aumentada. En todo caso, el nódulo sólido promedia sus densidades entre mayor a 30, 50 por ahí, 30, 50 watts en promedio, ¿no? Y los nódulos subsólidos a su vez se dividen en no sólidos, como por ejemplo el nódulo de vidrio de lustrado, y los parcialmente sólidos, ¿no? Que tienen en su componente, van a tener parte sólida y parte de vidrio ilustrado. Entonces, ese es el parcialmente sólido. Y aquí está el razonamiento por qué esa clasificación, por qué se las clasifican hacia los nódulos, ¿no? Porque, mira, el parcialmente sólido es potencialmente maligno o premaligno. ¿Ya? El nódulo no sólido o vidrio ilustrado generalmente ese nódulo es de origen inflamatorio, ¿verdad? De origen inflamatorio. Entonces, es interesante esta clasificación de los nódulos pulmonares. Ya. Ya. Bueno, aquí tenemos un diagrama, cómo se clasifican, y aquí unos ejemplos. Por ejemplo, este lo puse recién, un nodulito pequeño, una paciente totalmente asintomática, venía con un prequirúrgico, ¿no? Un prequirúrgico, y oh sorpresa que le encontramos un nódulo pequeñito en el lóbulo superior izquierdo. Y la verdad que no es un granuloma, ¿no? Los granulomas en la tomografía lo vemos blancos, totalmente blancos, hiperdensos. En cambio que este tiene una densidad como de tejido blando, muy parecido a este penacho de músculo que se ve aquí, a este tejido blando, muy similar, ¿no? Entonces, este es un nódulo muy pequeño, de 5 milímetros, medía 5 milímetros, y es un hallazgo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Es único, no había otro. Como es una paciente de unos 65, 66 años, lo primero habrá que ver si que no hay por ahí algún primario, ¿no? Y que es una metástasis única, rarísimas las metástasis únicas, pero pueden ser, ¿no? Puede ocurrir, puede pasar, que sea una metástasis. O simplemente que se trate de un nódulo pulmonar solitario. Entonces, ¿qué se le recomienda a este paciente, a esta paciente, ¿no? Hacerse controles cada 3 meses durante el primer año y tener muy en cuenta el tamaño, ¿no? El tamaño del nódulo. Si esto se mantiene durante un año, controles cada 3 meses, se pueden hacer después más espaciados, ¿no? Cada 6 meses, por ejemplo, ¿no? Durante el siguiente año. Esos son los criterios de Fleischner, ¿no? Los criterios de Fleischner es una asociación de estudiosos del pulmón. Me parece que es una asociación de América, de Estados Unidos, ¿no? En todo caso, que se dedican a estudiar el tórax, y ellos recomiendan hacer control en este caso, porque lo otro sería hacer una lobectomía
para estudiar ese nódulo, pero capaz que cuando hacen la lobectomía, o sea, en este caso la segmentotomía, al sacar el nódulo no se alcanza a palpar, porque la técnica cuando se saca, se hace la resección de ese segmento pulmonar, al pulmón lo colapsan primero, ¿no es cierto? Lo colapsan intencionalmente y el cirujano va y palpa, si palpa dónde está el nódulo. Y cuando palpa hace la resección en cuña, ¿no es cierto? Capaz que este nódulo muy pequeño no alcanza a palpar al cirujano y queda lo mismo, de pronto sacan en otro lado, ¿no? Entonces creo que este paciente habrá que comentarlo con un cirujano cardiovascular o pulmonar, a ver qué opinan, ¿no? Estos nódulos pequeñitos. Yo creo que la conducta es seguir controles como les acabo de mencionar. Esta imagen de acá, mira, este es un nódulo no sólido de vidrio ilustrado. Y este de acá, estos dos, este pequeño, pero fíjate que alrededor tiene un halo, un sutil halo de vidrio ilustrado. ¿No es cierto? Este de acá también se lo puede considerar como parcialmente sólido, ¿no? Pero el concepto dice que debe tener componente sólido y vidrio ilustrado. ¿Ok? En todo caso, esta división es la que más se utiliza hoy por hoy. Mejor dicho, la que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, este vidrio ilustrado, la mayoría son inflamatorios, como les comenté, y este es un caso también de COVID, ¿no? Que muchas veces se presentaba como nódulos de vidrio ilustrado, el COVID. Ya. ¿Qué analizamos cuando nos encontramos con un nódulo pulmonar solitario? Hay algunos criterios, algunas cosas que debemos tener en cuenta ante la presencia de un nódulo pulmonar solitario. Primero el tamaño, ¿no? El tamaño es importante, como ya se dijo, tamaño menores a 3 centímetros nódulo y mayor a 3 centímetros masa. Entonces por ahí comenzamos con la valoración del nódulo, ¿ya? Ahora, importante que el nódulo debe medirse no en la ventana mediastínica, debe medirse en la ventana pulmonar. En la ventana pulmonar, siempre, ¿no? Siempre hay que medir en la ventana pulmonar. Porque la ventana mediastínica puedes tener un error en el tamaño, no te dice el diámetro real, ¿no? Por lo tanto debe medirse en ventana pulmonar. Lo otro es ver las características morfológicas del nódulo. Es decir, si es redondo, si es ovalado, si tiene contornos espiculados, si por ahí tiene alguna cicatriz, está asociado a alguna cicatriz, si está pegado o tiene contacto con la pleura o es netamente pulmonar, etc. Todas esas cosas hay que ver de ese nódulo. La morfología, características morfológicas, es importantísimo. Sobre todo, yo diría, de todas esas, es el contorno espiculado, ¿no? Cuando uno ve un nódulo de contornos espiculados, debe uno sospechar en que ese es un nódulo probablemente maligno, ¿no? Se sabe que los tumores, los cánceres pulmonares, están por lo general asociados a algún proceso cicatricial crónico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el paciente tiene alguna lesión crónica pulmonar o pleural, o a su vez pleuropulmonar, las dos, ¿no? Entonces, características morfológicas, ¿no? Luego debemos de revisar las características de la densidad de ese nódulo. Si tiene calcificaciones,
la distribución o la disposición anatómica de esas calcificaciones, si son centrales, si son periféricas, si son microcalcificaciones, si ese nódulo tiene o no un componente graso, ¿no? Densidad de grasa. Cuando uno ve un nódulo con un componente graso, esos generalmente son amartomas, ¿no? Y son tumores benignos. Ya, entonces, no hay que asustarlo al paciente, simplemente control cada año, etcétera, ¿no? Los famosos amartomas. Entonces, importantísimo ver esos datos, ¿no? También en la parte de la densidad hay que ver si tiene o no tiene bronquiolograma. A veces un nódulo puede tener cavitaciones, aire en los bronquiolos, etcétera, ¿no? Todas esas cosas debemos valorar en la tomografía. Y esto es con tomografía computada de alta resolución, ¿no? En rayos X no podemos valorar todas estas cosas. Es difícil. Bueno, aquí tenemos el viejo concepto de que era nódulo benigno. Sin embargo, por ahí casi son la mayoría, son los mismos criterios. Tamaño, el contorno del nódulo benigno, ¿no? Las calcificaciones son centrales y grandes, en palomitas de maíz, dicen los libros, ¿no? Cuando uno ve un nódulo con unas calcificaciones grandes y centrales, generalmente son benignos, ¿ya? La grasa, la presencia de grasa en su interior también orienta a benignidad, y el realce, cuando inyectamos contraste en la vena, no se ve un realce significativo del nódulo, de la lesión. Ya, ejemplos de nódulos benignos. Los granulomas están a la cabeza, los amartomas, ganglios linfáticos pulmonares, a veces pueden confundir con nódulos. El ganglio linfático tiene una característica, dos características, que generalmente es ovalado, ¿verdad? Como ganglio, como cualquier ganglio de la parte, por ejemplo, ganglios axilares, cervicales, ¿no? Nunca un ganglio es redondo, ¿no? Un ganglio es ovalado y tiene un hilio, ¿no? Un hilio, y lógicamente incluso tiene una corteza y una médula, muy parecido a un riñón. Ya, en todo caso, les decía que el ganglio tiene dos características. La una que nunca es redondo, siempre es ovalado. Y la otra es que generalmente siempre está en contacto con una cisura por los linfáticos que recorren por ahí, ¿no? Entonces, cuando uno ve un nódulo y tiene esa característica, dice, bueno, es un ganglio linfático. Ya hay otros grupos de nódulos benignos, por ejemplo, los de origen inflamatorio, infeccioso, y por último, alguna vez las malformaciones vasculares pulmonares pueden simular nódulos, ¿no? Nódulos. Y ahí tenemos ejemplos de nódulos pulmonares, ¿no? ¿Qué te parece este de aquí? La primera imagen que estoy señalando, este es un corte de alta resolución con ventana pulmonar, donde está mostrando al lóbulo superior y al lóbulo inferior. Esta sería la cisura. ¿Qué les parece? Un nódulo en el lóbulo inferior como que con vidrio esmerilado también. Y calcificación, podría decir. No, las calcificaciones tienes que verlo en la ventana pulmonar, ¿no? No en la ventana, perdón, en la ventana mediastínica, no en la ventana pulmonar. Por lo que tú ves blanco, ¿no? Los vasos los vas a ver blanco y al nódulo lo vas a ver blanco. Entonces, si tiene una calcificación ahí, se te pasa, ¿no? Tienes que verlo siempre
siempre las microcalcificaciones en ventana mediastínica. Aquí lo vas a ver mejor. Sí, efectivamente, este nódulo tiene un componente sólido y tiene un vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. ¿Ya? Entonces, localizado en el lóbulo inferior. Este nódulo hay que estudiarlo, ¿no? Hay que seguirlo, ver la posibilidad que si le hace una aguja, o sea, hacer una punción con aguja fina y aspirarlo, ¿no? Para ver si por ahí damos con el diagnóstico. Bueno, esta imagen ya la vimos, la placa Doctor, radiológica. una pregunta. ¿También se puede diferenciar entre el nódulo que es benigno y el que no lo es? Con lo que es el borde, por ejemplo, si tiene un borde irregular o es un poco más. Ya vamos allá. ¿Esto qué les parece que fuera? Este es un corte tomográfico con ventana mediastínica. Puede ser un ganglio, doctor, por la forma, Mm, la riñonada que tiene. Bueno, pero es muy denso, ¿no? Es muy blanco. Mira que se parece al hueso. ¿Sí Es ves? muy denso y está Muy bien blanco. Este es un delimitado. granuloma, ¿no? Es una calcificación. El ganglio lo vamos a ver así, muy parecido a este. Ovaladito en relación a una cisura, pero con esta densidad de partes blandas. Este es un granuloma, ¿no? Una calcificación. Este es el nódulo más frecuente, el nódulo benigno, ¿no? Este es el mismo paciente de acá, te cuento, ¿no? El mismo caso. Aquí se ve una calcificación grandecita y acá el corte tomográfico en ventana pulmonar mostró esto, ¿no? La calcificación, granuloma. Ya, el de acá, fíjate que este tiene, se podría decir, al menos dos nódulos bien puestos aquí. Tiene una caverna y tiene por aquí como un proceso, una lesión pleuroparenquimatosa, ¿no? Entonces, este probablemente sean tuberculomas, nódulos benignos de origen inflamatorio, infeccioso, granulomatoso, ¿no? Entonces, siempre pensar, lo primero, lo más frecuente, ¿no? Amartomas, tuberculomas, en este caso origen granulomatoso. ¿Qué les parece este nódulo de acá? ¿Ah? Es completamente sólido, no hay calcificaciones ahí. Ya, correcto, no. Es un nódulo sólido de bordes un poco lobulado. No hay microcalcificaciones, correcto. Tampoco llega a 3 centímetros. Pero fíjate que tiene unas densidades focales en su interior, lo que estoy señalando. Y esto correspondía a grasa, tenía densidades de grasa. ¿Ya? Entonces, eso, el hecho de que tenga densidad grasa en su interior nos hace sospechar que es un amartoma. Un amartoma, o sea, lesión benigna. Recuerdo que este paciente era un control que se venía haciendo hace mucho tiempo atrás y lo tenía igual. Entonces, el diagnóstico fue de un amartoma. Por estas imágenes ahí que esto correspondía a grasa. ¿Qué te parece este de acá, este nódulo? No sería un nódulo sólido, pero con microcalcificación. Este sí, ¿no? Este también es un nódulo sólido, pero tiene unas calcificaciones grandes, ¿no? Estas son calcificaciones grandes, centrales, como en palomitas de maíz. ¿Ya? También nódulo benigno. Nódulo benigno. Correcto, entonces, nódulos pulmonares, los más comunes, no, repito, ¿no? Granulomas, amartomas, origen infeccioso,
tuberculoma generalmente. Los sólidos. Los subsólidos o los no sólidos, como el vidrio ilustrado, generalmente tienen origen inflamatorio. Infeccioso podríamos poner, pero inflamatorio. ¿Ya? Y el parcialmente sólido, bueno, puede tener también a veces un origen inflamatorio, pero con ese hay que controlarlo en una forma más periódica, ¿no? Porque puede terminar de pronto en maligno. Ya, aquí tenemos los criterios de un nódulo maligno. Realmente el nódulo maligno, el tamaño es un poco mayor que el nódulo benigno, ¿no? O simplemente un nódulo más de 1 centímetro, ya se puede sospechar, ese paciente debe ser sometido a biopsia, ya sea una biopsia percutánea o a cielo abierto, ¿no? Ya en todo caso, los criterios de malignidad son nódulos un poquito más grandes, mayores a 1 centímetro, contornos espiculados, ¿ya? Contornos espiculados. Pueden haber a veces la cola pleural, es decir, un rabito que comunica con la pleura, por ejemplo, podría ser esta. ¿Ya? Microcalcificaciones, mira, microcalcificaciones periféricas. Microcalcificaciones periféricas. El bronquiolograma, ¿no? Presencia de bronquiolograma. Esto es lo que decía la relación con una cicatriz. Puede tener una cavitación, ese nódulo. Y aquí tenemos el ejemplo. Este es un corte sagital, un corte con reconstrucción sagital, donde vemos un nódulo espiculado, totalmente espiculado en el lóbulo superior derecho, que está adherido a la pleura. Y entonces, a ese nódulo hay que biopsiarlo. ¿Ya? Entonces ahí tienes criterios de un nódulo maligno. Aquí hay ejemplos de... ¿Qué te parece este de aquí? Este es un corte tomográfico con ventana pulmonar, coronal, corte tomográfico coronal, ventana pulmonar. Se le puede observar la cola. Aquí como que hace una cola, ¿no? ¿Ya? Hay espiculaciones, bordes irregulares. Su tamaño. El tamaño seguramente tiene más de 1 centímetro. Mira la presencia de burbujas de aire, corresponden a bronquiologramas. ¿Ya? Este de acá, ¿qué nódulo sería este? ¿Ah? Mira que tiene un componente sólido y tiene un vidrio esmerilado en la periferia. Un granuloma. Por aquí tiene un bronquiolograma y tiene espiculaciones, ¿no? Espiculaciones. Correcto, entonces este sería un nódulo parcialmente sólido. Y acá este nódulo ya lo hemos visto, es sólido con el signo del menisco de aire. Fíjate esta semiluna con densidad aire. Pero tiene más cosas, ¿no? Tiene bronquiectasias, tiene borde espiculado. Entonces, a este paciente habrá que biopsiarlo, ¿no? Por este aspecto, ¿verdad? Pero parece que fuera simplemente un aspergiloma, porque lesiones crónicas, porque tiene bronquiectasia y todo. Pero esta imagen es Ese es el sospechosa. halo que nos dijo en la anterior clase. ¿Cómo? El halo que se hacía en la anterior clase que nos indicó.
Claro, el signo del menisco de aire, sí, Ay. de aire, como una semiluna. Sí. Ok, acá otro paciente en un corte coronal con ventana pulmonar. Tenemos aquí este nódulo en el lóbulo superior izquierdo. Pareciera que tuviera bronquiolograma, bordes un poco irregulares. También hay que biopsiarlo. Acá hay otra lesión. Mira, este nos indica que ya es maligno, ¿no? Por algunas cosas. A ver, ¿cómo lo describen este de aquí? Sería parcialmente sólido. ¿Ya? ¿Qué Con más? O sea, bordes porque tiene una parte ¿Cómo se especulares. ve? sólida y tiene Bordes el irregulares. vidrio. También tiene bordes irregulares. Bordes irregulares, correcto. ¿Qué más hay? Ajá. En la parte del centro parece que tiene un bronquiolograma. Ya, correcto, correctísimo. ¿Qué más? Las El contorno. calcificaciones Ajá. periféricas. No hay. Te vuelvo a decir, las calcificaciones no debes verlo en la ventana pulmonar. Tiene que tener ventana mediastínica. No sé si todavía tienen problemas para identificar una ventana mediastínica y una ventana pulmonar. Esta es la ventana mediastínica, mira, tú ves las estructuras vasculares, se ve diferente, el parénquima ves diferente que acá. Es recomendable en la ventana pulmonar no describir las microcalcificaciones. Tiene que ser en ventana mediastínica. Y simple, ¿no? Y en los cortes simples, ojo, ¿no? Simples. Y en los cortes simples, ¿no? La tomografía tiene que ser en los cortes simples para ver las microcalcificaciones. Porque si no, tú de pronto ves vasitos del tumor y los estás describiendo como microcalcificaciones y resulta que son vasos sanguíneos. ¿Ok? ¿Qué más se ve aquí? ¿Qué más se ve en este paciente, en este casito? Puede ser bronquiectasias. Las de aquí, bueno, está bien, pero si tú te pones a analizar, la arteria con el bronquiolo van parejo. Al menos aquí está parejito, mira. Entonces, no hay bronquiectasias. Aquí no hay bronquiectasias. Algo más. Hay dos cosas importantísimas en ese nódulo. Bronquiolograma. Ya lo dijo. Vidrio esmerilado. Vidrio. Correcto, no, correcto. Sí. Hay un vidrio deslustrado, ¿no? O vidrio esmerilado, correctísimo. ¿Y qué más? ¿Y algo más? Algo más. La cola pleural. No, aquí yo no estoy viendo cola pleural. Aire. No veo. Esta de ¿Tiene aquí relación con una no cicatriz? parece. No parece. ¿Qué es esto? Como espículos, ¿no? ¿Qué es esto? Como si estuviera Un segmentado. septo. Secto, correcto, no, correctísimo. Sectos engrosados. Hay engrosamiento sectal, no, mira. Hay engrosamiento sectal. Correcto. Estas dos cosas te hace más el contorno especulado del nódulo, te hace de que este es un cáncer. Esto es un cáncer. Esto es maligno. ¿Ya? Maligno hasta no demostrar lo contrario. Entonces, en vidrio ilustrado, engrosamiento sectal. ¿Ok? ¿Y qué opinas de acá? Este es un corte tomográfico con ventana mediastínica en plano coronal. ¿Ah? ¿Qué opinan? La lesión es esta, ¿no? Descríbanla. ¿Cómo la describirían? Un nódulo con aparentes microcalcificaciones. Bueno, podría ser, no podrían ser estas microcalcificaciones, pero Parece bueno, amartoma. es contrastada, ¿no? Mira que tiene contraste, podrían ser vasos, pero bueno, hagamos cuenta que son unas microcalcificaciones en la periferia.
pero no te puedo asegurar porque es contrastado. Deberíamos haber analizado en la simple, pero si fueran, no habría diferencia entre si fuera esto vaso o microcalcificaciones, ¿no? La vamos a ver muy parecido. ¿Qué más sigue? ¿Qué más, qué más lo describes? Contornos irregulares. Contornos irregulares, mm, componente sólido. sólido, no totalmente sólido, correcto, no totalmente sólido. ¿Ya? Y parece que tuviera más de ¿cuánto? ¿Cuánto Más de mide? 1 centímetro. Más de 1 centímetro. Más de 1 centímetro, sí. Yo creo que está llegando a los 3 o más de 3, ¿no? O es una masa, ¿no? Podría ser una masa. Ya, correcto. Entonces, eso es sobre estos temas, ¿no? Sobre nódulo pulmonar, ¿no? No es tan complicado y esto se lo puede ver fácilmente con una tomografía computada. Ya, la presencia de nódulos múltiples, o que se llaman también en bala de cañón, lo llaman algunos libros, o suelta de globos, también lo llama Pedrosa. Por lo general son metástasis, ¿no? Cuando usted ve, y eso es válido en cualquier órgano, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, si tú ves más de un nódulo, 2, 3, 4 nódulos en el hígado, por lo general son metástasis, ¿ya? Lo mismo ocurre acá en el pulmón. Nódulos pulmonares múltiples orientan a metástasis. Y los primarios posibles están ahí, ¿no? El cáncer de mama da mucha metástasis al pulmón, el cáncer cérvico-uterino también. Los seminomas dan mucha metástasis pulmonar, son ganglios grandes. Los cánceres renales, ya sea el cáncer de células transicionales o el cáncer de células renales, cualquiera de ellos, ¿no? También te da metástasis a pulmón. Por ahí el cáncer de próstata también puede dar. El mismo cáncer pulmonar puede dar metástasis al pulmón. Correcto, entonces, pero el concepto es ese, ¿no? Mira ese caso. La radiografía de tórax muestra múltiples nódulos pulmonares bilaterales, y los cortes tomográficos mostraban esto, ¿no? Estos dos cortes son con ventana pulmonar, son del paciente, y esto de acá y es otro, ¿no? Les he puesto aquí esta imagen que no corresponde a la placa radiológica, para mostrarles que los nódulos pueden ser grandes, medianos y a veces pequeños, ¿no? Incluso por ahí ya hemos mencionado las metástasis miliares, ¿no? Que son micronódulos. Ya, entonces, y también aquí hay que ver algunos conceptos de los nódulos. Generalmente los nódulos, el nódulo de metástasis tiene borde bien definido, ojo, ojo. Mira este nódulito, redondito, ¿no? Súper redondo, mira. Pero estos nódulos tienen lo que se llama el vaso aferente o vaso nutricio. Todos los nódulos tienen vaso nutricio, sino que a veces el corte no les agarra cuando está entrando el vasito, ¿no? El vaso nutricio. Pueden cavitarse, ojo, pueden cavitarse las metástasis también. ¿Ok? En todo caso, así se ven las metástasis, ¿no? Ya, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Está todo bien? Doctor, ¿puede explicar otra vez lo de los nódulos de No, cuenta no de te voy a globos? explicar toditos los nódulos otra vez. No, los globos, el de cuenta de globos. Ah, los nódulos múltiples. Sí. Ya. Les decía, ¿no? Que cuando uno lee una placa de tórax o te muestran una tomografía computada con varios nódulos, ya más de 2 nódulos, estamos hablando de varios nódulos, debes de pensar en metástasis, aunque te equivoques. Pero así es el concepto, ¿no? Hay que pensar en metástasis. Los primarios lo tienes ahí, los tumores primarios que pueden dar metástasis a pulmón.
Y las imágenes serían así, ¿no? En una radiografía de tórax se van a ver como imágenes radiopacas múltiples en forma de nódulos de tamaños variables. Generalmente la metástasis tiene tamaño variable. ¿Se acuerdan cuando hablamos de patrón micronodular? El de origen infeccioso, tuberculoso, por ejemplo, una tuberculosis miliar, el patrón de la tuberculosis miliar era un nódulo muy pequeño y parejo, ¿no? Tenían el mismo tamaño todos, ¿ya? En cambio que el de la metástasis miliar era tamaño variable. Lo mismo ocurre acá en el nódulo. Los nódulos generalmente son de tamaños variables en el mismo paciente, ojo. Y tal cual como lo estamos viendo aquí, ¿no? Este nódulo está más grande, este nódulo es más pequeño. También hay nódulos mediastínicos o adenopatías mediastínicas. Mira que por aquí aparecen como nódulos en el borde cardíaco. Y aquí en los cortes tomográficos vemos lo mismo, ¿no? Nódulos más grandes, nódulo pequeño, nódulo más pequeñito, nódulo más pequeño, mira, mediano. Y les comentaba que los nódulos tienen un signo que se llama el signo del vaso aferente, ¿no? Es decir, una arteria nutre al nódulo. Este, por ejemplo, es un vaso, una arteria, la arteria nutricia del nódulo. Les comentaba también que, ojo, siendo la metástasis un cáncer, porque viene a ser que es secundario a un tumor primario maligno, ¿no? Porque los nódulos benignos no dan por metástasis, no dan. Los únicos que dan metástasis son los cánceres, ¿no? Los tumores malignos. Les decía, ¿no? Que siendo un nódulo de origen de un tumor maligno, tiene borde bien definido. Te puedes confundir con un nódulo. Si te muestro este nodulito solito, tú vas a decirme, oh, ese es un nódulo benigno. Ojo, ¿no? La metástasis. Les comentaba también que este es otro caso con nódulos más pequeños, se podría decir como una metástasis miliar, ¿no? Ya que también, mira, tiene nódulos más grandecitos, tiene nódulos más pequeños, etc. Doctor, Okay. una pregunta. Cuando es nódulo benigno, ¿encontramos también arteria nutricia? ¿Podemos encontrar? No hay arteria Esa es una nutricia en el nódulo diferencia benigno. para, algo para diferenciarlos entonces. Y generalmente el nódulo benigno es único, ¿no? Es único, ¿no? Es único. La gran mayoría, ¿no? Por ahí, bueno, podría haber uno o dos, pero no múltiples, ¿no? No múltiples. Ok. Revisemos algunos casos. A ver, ¿qué te parece la imagen 1? Que no tiene nombre, pongámosle nombre. Ya, ahí. La imagen 1. Ahora tienen la 4. ¿Qué les parece? Ahora sí. Ah, vaya, qué vaina. Tampoco acá tiene... A ver, vamos chicos, ¿qué opinan? Aparentemente puede ser, o bueno, lo logro visualizar como un nódulo no sólido, porque incluso se ve como vidrio deslustrado. Ah, ya, perfecto, sí. Muy bien. Varios nodulitos de vidrio ilustrado, ¿no? No sólidos, correcto, ¿no? Este paciente fue COVID. Mira. Muy bien. ¿Qué te parece la imagen 2? ¿Qué les parece? También es un corte de ventana pulmonar. Todas son ventana pulmonar, ¿no? Cortes axiales en ventana pulmonar. Pareciera una panalización. Panalización, no. Te fuiste de extremo a extremo.
¿Qué opinan? Un nódulo septal. Correcto, ¿no? Es un patrón sectal nodular. Bien, perfecto. Sectal nodular, ¿no? Miren el lobulillo, cómo se dibuja aquí los lobulillos. ¿Ve? El lobulillo pulmonar. Correctísimo. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Mira los micronódulos que tienen, ¿no? En los septos. Esta es una linfangitis carcinomatosa, ¿no? Perfecto. ¿Qué opinan de la imagen 3? Nódulos metastásicos. Ya, correcto. Nódulos metastásicos. Bien. Perfecto. La 4 y la 5 es del mismo paciente. La imagen 4, un plano axial, y la imagen 5 del mismo paciente, plano coronal. Pulmón derecho, ventana pulmonar. ¿Qué te parece? También parece que tiene nódulos sectales. También, ¿no? Pulmón Sí, septal, muy sí. bien. Muy bien, ¿no? Los nódulos están en la cisura en este caso. Predominan en la cisura y predominan en la pleura, fíjate, miren. Se lo considera como nódulos sectales, correcto. Está bien. Mira en la cisura menor y en la cisura mayor los nodulitos. Aquí, por ejemplo, no hay tanto engrosamiento sectal como el de acá. Pero esta es una linfangitis también carcinomatosa. Este paciente tenía un cáncer de próstata. Ya, y la imagen 6, ¿qué les parece? ¿Ah? Sería parcialmente sólido. La 6. Se pueden ver, No. son múltiples pero micronódulos. Y lo que yo creo apreciar, y parece también tener vidrio deslustrado. Irregulares. Sí, A ver, esto de aquí, ¿qué te parece este aspecto nodular? Puede ser árbol en brote, no. Árbol en brote, ¿no es cierto? ¿No? Sí, este no tiene nada que ver con cáncer este paciente, ¿no? Esto es árbol en brote, ¿no? Y es bueno, y aquí confunde. La vamos a cambiar de diapositiva. Pero este es un paciente tuberculoso con árbol en brote, correcto. Árbol en brote. Y aquí tenía unas consolidaciones focales, ¿no? O tejido fibrótico, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, esta imagen no está tan complicadita. Pero bien, bien por el árbol en brote, ¿sí? Este es el árbol en brote clásico, ¿no? Eso me interesa a mí, reconocer los patrones, ¿no? Muy bien, ¿ah? ¿Quién habló? Vera, doctor. Ya, Susana. Bien. Sí. Árbol en brote, sí. Correcto. A ver. Ahí tienes dos pacientes con sus respectivas placas radiológicas y los cortes tomográficos. Placa radiológica y corte tomográfico en ventana mediastínica. Acá placa radiológica y corte tomográfico reconstruido en plano coronal, ventana pulmonar. A ver, ¿quién habla arriba primero? Las imágenes superiores. Doctor, o sea, se ve que el pulmón derecho, o sea, está radiopaco. Se puede Ya, decir perfecto. que tiene alguna masa o tumor. El lóbulo superior derecho es radiopaco, correcto. Te pregunto, ¿tiene broncograma? no, no hay No, broncograma. no, entonces por eso se descarta consolidación. No hay broncograma, ¿no es cierto? No hay broncograma. Retrae a la cisura.
No. No, tampoco. No lo retrae tampoco. la cisura, no. Si lo retraía, si este tumor si la cisura estuviera retraída, estuviera por acá, ¿no? No lo retrae la cisura. Bueno, a la tráquea no lo desplaza, está central la tráquea todavía, aunque aquí en el corte tomográfico podemos ver que sutilmente lo deforma un poquito, ¿no? Y este es el corte tomográfico donde muestra esta lesión. Entonces, ¿qué es? ¿Es consolidativo? ¿Es atelectasia? ¿Es tumor? ¿Es derrame pleural tabicado? ¿Qué les parece? ¿Ah? Es el tumor. Es un tumor, no, claro, es un tumor, sí, sin duda, es un tumor. Es un tumor, ¿no? Es un tumor infiltrante, ¿no? Grande, de todos los lóbulos superiores derechos. Es un tumor, sí, correcto. ¿Qué opinan de las dos imágenes inferiores? Patrón Doctor, una miliar. pregunta. Doctor, una pregunta. En el tumor no va a haber retracción de la tráquea. No, en la telectasia hay eso. Sí, Retrae. o sea, esa podemos diferenciar como que del tumor de la telectasia podemos decir que no hay una Sí, retracción de la sí. tráquea. Hay tumores que están asociados a telectasias. Ojo, cuidado, ¿no? Hay tumores que están asociados a telectasias. Entonces ahí tú puedes ver igual que una telectasia, ¿no? No tumoral. Claro, o sea, yo estaba confundido con la telectasia, Ya, pero ya sí, por la pero tráquea no lo generalmente la descarté. telectasia retrae todo, ¿no? Retrae todo, tráquea, cisuras, retrae todo lo que está alrededor. Ya. ¿Qué opinan de las imágenes inferiores? Vemos un patrón miliar. Ya, un patrón miliar. Sería causa de tuberculosis. Sí, sí, No, posiblemente, no. Eso es lo posiblemente que no. les comentaba, ¿no? Mira, sí, la placa radiológica muestra un patrón miliar difuso bilateral, bastante simétrico, ¿no? El puntillado bastante simétrico, homogéneo. Y los cortes tomográficos, el corte reconstruido coronalmente también muestra múltiples micronódulos, ¿no? Esto es lo que les comentaba, ¿no? Que los que tienen origen infeccioso, los micronódulos son parejos. Mira que casi todos tienen el mismo tamaño. Sí notan, ¿no? El mismo tamaño. ¿Ves? Entonces, podemos pensar que este es una tuberculosis miliar o puede ser una micosis miliar. También puede ser. En todo caso, es un patrón miliar, correcto. De probable origen infeccioso granulomatoso. Doctor, una pregunta. Dale. Ya, mire, ejemplo, ahorita se está hablando de la tuberculosis y el COVID. También anteriormente mencionaba que probablemente sean de pacientes con COVID. Imaginemos un paciente que haya tenido tuberculosis, ¿ya? Y qué sé yo, unos 3, 4 años después empezó la pandemia y tuvo neumonía, una neumonía por COVID. Se recuperó el paciente. ¿Cuál sería la conducta a seguir del paciente? Porque me imagino que probablemente el paciente va a tener secuelas pulmonares. Ya. Entonces, ¿qué se le recomendaría a ese paciente? A ver, nosotros hemos visto muchos pacientes que han tenido enfermedades curadas, tuberculosos, otras también, incluso con algún tipo de estas enfermedades, neumonías intersticiales crónicas, que se han infectado por COVID. Bueno, no en todos los pacientes el COVID deja secuelas, no en todos los pacientes. Hay pacientes que se limpian totalmente, estamos hablando del COVID, ¿no? Pacientes que se limpian totalmente el pulmón, no queda ni huella, nada.
Pero hay otros pacientes que quedan con secuelas, ¿no? Dependiendo la agresividad de la enfermedad, seguramente, ¿no? Te queda con fibrosis, hacen bandas parenquimatosas, hacen bronquioloectasias, ¿ya? Y quedan secuelas. No sé durante qué tiempo, porque no hemos tenido la oportunidad de seguirle a ese paciente. Máximo han venido 1, 2, 3 controles y de ahí se sienten bien y no le hemos controlado más, pero no sabemos si esas secuelas le duran para toda la vida o terminan en fibrosis pulmonar. No lo sabemos todavía, aunque la literatura dice que pueden terminar haciendo cambios fibróticos, pero no en una fibrosis pulmonar así, de ese tipo agresivas, ¿no? Como hemos visto, fibrosis pulmonares idiopáticas. No, o sea, quedan con sus bandas, yo pienso, ¿no? Pero no en todos los pacientes quedan así. Entonces, ¿cómo hacemos el diferencial? Quizás, entiendo así, las secuelas de un tuberculoso con las secuelas de un COVID. La verdad es que las secuelas tuberculosas son más por las localizaciones, se me ocurre, que son más apicales. Mi celular. De ahí realmente no te podría decir si ese paciente de COVID me viene después de 3 años con unas secuelas y un paciente que ha tenido tuberculosis viene también con secuelas, no te podría decir estas son de tuberculosis y estas son de COVID. Difícil, ¿no? Quizás bueno, ahí viene el antecedente clínico, las localizaciones de las lesiones. Sabemos que las lesiones de los tuberculosos son mucho más apicales, ¿no? Casi siempre son apicales. Son lóbulos superiores y también afectan a los lóbulos apicales de los lóbulos inferiores. Ahí está el 90% de las lesiones de las tuberculosis postprimarias. Ya, entonces casi es clásica las localizaciones de las lesiones secuelares de un paciente tuberculoso. No sé si te aclaré tú. Entonces, doctor, la conducta más o menos, por decirlo así, a seguir sería, qué sé yo, un chequeo cada cierto tiempo. No, claro, tú tienes que hacerle chequeo lógico, no, claro. Qué sé yo, cada año, cada 2 años. Cada año sería lo prudente, ¿no? Hasta para tener una casuística. Eso es lo malo que nosotros no hacemos, me incluyo, no hacemos casuística, ¿no? Sin exagerar, yo he de haber visto más de unos 1000 pacientes de COVID. Era una locura, ¿no? El tiempo, los 2 primeros años hacíamos hasta 300 pacientes diarios nosotros de tomografías de alta resolución. Entonces me cansé de ver COVID. Pero de esos 1000 pacientes, quizás vinieron a repetirse unos, ¿cuántos? Sería quizá un 20%, no más. Y eso a repetirse unas 3 o 4, pero ya se han perdido. Ya no han vuelto. Entonces no sabemos cómo terminó eso, ¿no? De realmente si produce o no fibrosis el COVID. Yo tengo un paciente, hablando que es un colega mío, que es alumno del posgrado de radiología. Él estuvo intubado, estuvo en UCI ¿cómo es? Luis Bernaza, casi 2 meses. Ya lo dimos por muerto, la familia ya lo tenía, una vez salió que ya se murió el doctor, ¿no? Muchacho joven, posgradista, y es ahora radiólogo ya. Estaba terminando haciendo la tesis. Estuvo conectado a esta máquina de, ¿cómo se llama? Conectada a la máquina pulmonar. Se me fue el nombre. ¿El ventilador Respirador. mecánico? ¿Ah? ¿Ventilador mecánico qué es? No, pues no, eso es ventilador mecánico. No, hay una máquina que hace la BC de pulmón. Tiene un nombre. Se me fue el nombre. La memoria es traicionera. No me acuerdo. Bueno, estuvo como 20 días a esa máquina conectado. Entonces, perdido el caso. Se lo llevaron a Colombia y en Colombia estuvo un mes, más de un mes. Y se salvó, ¿no? Ahora está bien el chico, el doctor está bien, está muy bien, pero no, desde que, mira, parece,
Desde que lo mandaron de Colombia, el mismo médico le dijo, ¿sabes qué? No te hagas controles tomográficos porque no vas a recuperarte pronto, o sea, vas a tener lesiones. Estando tú bien, no vas a tener mejoría tomográfica. Te vas a asustar viéndola porque eso demora, ¿no? Entonces, ese caso sería buenísimo hacerle un control, ¿no? Pero el doctor no quiere hacer ese control, no quiere saber nada. Y ya tiene, bueno, 3 años, sí, casi 3 años, mira. Él sería un buen candidato para hacerle, a ver cómo quedó en su pulmón, ¿no? Porque él sí tuvo un COVID, no te digo, vino del más allá. Ya, bueno, me averiguan cómo se llama esa máquina, ¿ah? El nombre. Ok. Sigamos. ¿Qué les parece esa placa? Parece, doctor, un patrón lineal reticular. Está normal, A ver, ¿alguien más? está normal. A ver, ¿alguien más? No la veo normal. ¿Seguro? La trama vascular no está bien asentada. Algo tiene. A ver, mira, este chico es un ¿Será que tiene un estudiante. engrosamiento del...? Este chico, escucha, este chico es un estudiante que viene con tos y fiebre, casi una semana de evolución. Es joven como ustedes. Tuberculosis. Habla serio, no puede, ¿cómo puede ser eso? Con tos. Primero, ¿dónde está la lesión? Si que la ves, si no, pues di que está una placa de tórax normal. Ah, ya. Ahí no hay Doctor, no es un nódulo, no sé si estaré viendo mal, pero un nódulo en Tú el dices pulmón un derecho. nódulo. ¿A dónde? En el pulmón derecho, no A ver, sé. dale Ya no, dibújalo ahí, ¿dónde? está aquí. No. Ah, ya. No, no es un nódulo, pero buen ojo, está bien. O sea, parece un nódulo ahí, pero eso puede ser un vaso de frente, cogido de frente a los rayos, ¿no? Y en la parte superior del vaso, ahí no se ve ¿De un quién? micronódulo. En la parte superior del vaso, ahí. No, no, no es nódulo, son vasos sanguíneos. Son vasos sanguíneos de frente. ¿Qué le llama la atención? No hay nada, lo pasas como normal. Hay algo que llama la atención, o sea, algo que hace sospechar que ahí hay algo, ¿no? Uno puede decir, aquí está algo ahí, pero no puede decir, claro, también ser contundente, ¿no? ¿No es algo en la parte de abajo, en la parte del, que eso está como radiolúcido? Está como es, Ya me mandaron el dato, es el ECMO, de la máquina pulmonar que reemplaza el pulmón. Es como las máquinas, viene a ser como la máquina de las hemodiálisis, ¿no? El ECMO. Hace lo mismo. La oxigenación extracorpórea. Correcto, esa viene a ser, ¿no? El ECMO. Entonces el doctor estuvo 20 días en el Bernaza, en el ECMO y en Colombia estuvo un mes también en el ECMO. La verdad que ese man es un milagro, yo siempre le molesto. Y no ha cambiado todavía el chico, ¿sabe? Eso es lo penoso. Sigue siendo un diablo. Dale, a ver, ¿qué llama la atención? Nada, no le llama la atención nada. En las bases, miren las bases. está más radioopaco en la base del pulmón izquierdo. Ajá, del pulmón Esa, no es izquierdo. cierto. Aquí hay algo, miren. Correcto. ¿Ves? Siempre hay que comparar, ¿no? Comparen, ¿no? Es fácil, hay dos pulmones y comparar de un lado al otro lado. Mira, aquí está justamente, aquí hay algo, ¿no? No está igual que acá.
Ya, entonces al doctor se le dijo, ¿sabe qué, doctor? Hay que hacerle al chico una TC y ahí está la tomografía. Ventana mediastínica y ventana pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahora sí, describe primero la lesión. Describan la lesión. Lesión con bordes irregulares. Pues, ujú. No te escuché. Tiene bordes irregulares. Bueno, ya, está bien. Bordes O lo que está imprecisos. adherido a la pleura igualmente. Está adherido a la pleura, ya. ¿Qué más? El tamaño. Aparentemente de más de 2 centímetros. ¿A qué lóbulo afecta? ¿Ah? Bueno, ya el lóbulo, ni modo, ¿no? El lóbulo inferior, facilito, el lóbulo inferior. Pero ¿qué más tiene la lesión? ¿De qué más se acompaña? Doctor, de bronquilograma. Ya, tiene bronquiolograma. Ya, entonces ya pueden dar un posible diagnóstico. Nódulo maligno. No, pues ¿cómo va a No, ser perdón. maligno? Ya la sé. Consolidación. Claro, Consolidación. consolidación. Claro, consolidación. Si está con fiebre el paciente, está con fiebre, escalofrío, dolor. ¿Cómo puede ser nódulo maligno? No. Consolidación, correcto. Esto es una consolidación neumónica. Esto es una neumonía. Una neumonía. Ya, el chico tenía una neumonía aquí. Ya, más patrones. ¿Ya? La próxima tomamos ya la teoría del examen. El próximo lunes tomamos una lección escrita y oral. Ok, vamos con la primera imagen. Parece que tuviera vidrio esmerilado. Vidrio deslustrado. Vidrio ilustrado. ¿Ya? Sí, ¿no? Está bien. Ya, segunda. Patrón miliar. Patrón miliar. Patrón miliar. Patrón miliar. Patrón miliar. Correcto, ya. Tercera. ¿No es en cuenta de globos? ¿Ah? Cuenta de globos, ¿no? A ver, ¿qué les parece, chicos? Tercera, la imagen 3. Es quístico. ¿Qué? ¿Por quístico qué? Patrón pulmonar quístico. Patrón pulmonar quístico, habla serio. No, porque las paredes de los supuestos quistes son más gruesas. Entonces no puede ser quístico. Pero Puede eso, ser Patrón nodular. ¿dónde están viendo patrón quístico? ¿Qué? Estos son los bronquios. Sí. Patrón quístico. Este es patrón quístico, mira, el de acá es patrón quístico, el 6. ¿Qué les parece esto? Puede ser patrón mosaico porque la ¿Patrón anterior no qué? está en mosaico. Patrón mosaico. Déjame ver. Esto me estorba aquí. No hay mosaico. ¿Qué les parece esto? Metástasis. ¿Ah? ¿No es metástasis? No te escuché, no te entendí mejor. Que si no es metástasis. ¿El signo de? A ver, ¿qué patrón nodular les parece? Sí. Nodular en No es suelta de nodular globo. múltiple. Multinodular. ¿Ah? Multinodular. Y alguien más que diga otra cosa. Mira, este paciente, estos no son nódulos, son vasos arteriales. Es la arteria pulmonar.
Mira el bronquio, está pegadito ahí. Mira el bronquio acompañándolo. Este paciente lo que tiene es una hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces, la arteria tiene diámetros mucho más superiores al bronquio, ¿no? Entonces, en este paciente hay que descartar hipertensión pulmonar crónica. La imagen 4, ¿qué les parece? Un nódulo pulmonar solo. Nódulo pulmonar, no, pero podrías decir a qué corresponde. ¿Un amartoma? Probable, tiene una densidad muy parecida al hueso, ¿no? Probable granuloma. Puede ser un granuloma. Un granuloma, es más, es un granuloma. La imagen 5, ¿qué les parece? Patrón septal. No, Reticular lineal. nada. Analización. Panalización, no, no es panalización. No es quístico. No es panalización, no es patrón quístico. Aunque Pedrosa lo pone, ¿no? Pero no me gusta cómo ahí lo clasifica. Pedrosa lo pone creo que como patrón quístico también a este. No, pero no. No tiene nada que ver, ¿no? Es un enfisema centrolobulillar, ¿no? Yo le enseño a reconocer entre una... ¿Con qué te puedes confundir esto? ¿Con panalización? No, no se puede confundir con panalización. De pronto te confundes con un patrón quístico o con bronquiectasias, pero el enfisema centrolobulillar tiene este punto en medio del enfisema, del lobulillo. Si ves, mira aquí el lobulillo. No todos lo vamos a encontrar, no en todos, por el corte, pero mira este lobulillo aquí. Si lo ves, lo que estoy señalando. Y mira ese punto blanco ahí en el centro. Esto corresponde a la arteriola. Mira aquí. Entonces, cuando uno ve en el lobulillo, lo que pasa es que tendrán que saber identificar el lobulillo. Mira este lobulillo pulmonar y aquí el punto blanco. Entonces, eso es enfisema centrolobulillar. Bueno, este ya lo dijimos, este sí es un patrón quístico. Patrón quístico. Sigamos. La imagen 1. A ver. Crazy. Ajá, sí, ¿no? Perfecto. Bien, Yamilet. El 2. Patrón micronodular. Ya, muy bien, patrón micronodular, correcto, micronodular, probable metástasis, porque son nodulitos más grandecitos, más pequeños, ¿no? Mira, bien chiquititos. Acá, la imagen 3, no está el número. Aquí, 3. ¿Qué dirían? ¿Ah? ¿No hay engrosamiento septal? Correcto, es un engrosamiento sectal, no sectal, Está sí, liso. sectal. Sectal, pero tiene por ahí unos micronódulos, mira, sí hay micronódulos. ¿Ven? Pero bueno, podríamos ponerlo sectal. Realmente es un sectal nodular, ¿no? Pero hay unos nódulos chiquititos, ¿no? Ya, ¿qué te parece la 4, la imagen 4? Corte tomográfico axial, ventana pulmonar. En vidrio deslustrado. Vidrio de ilustrado.
Sí. Aunque pareciera que tuviera unas áreas de atrapamiento, ¿no? Podría ser también un mosaico, ¿verdad? Podría ser, pero bueno, vidrio ilustrado. El de acá, Puede ser consolidativo. Consolidativo. no. Todavía tú ves, tú permites, mira, todavía puedes ver el vaso sanguíneo, ¿ves? Tú lo puedes ver al vaso sanguíneo. Es un vidrio ilustrado también, ¿no? También un vidrio ilustrado. Hasta que ya no puedas ver el vaso sanguíneo, sigue siendo vidrio ilustrado. Hasta cuando ya no puedas ver, mira, este es un consolidativo. Pero en ventana pulmonar, en ventana mediastínica, ¿no? Mira, aquí ya no puedes ver el vaso sanguíneo. Si te das cuenta. Tiene broncograma, densidad de partes blandas, bordes imprecisos o irregulares y broncograma. Consolidación. Bueno, y con esta nos vamos. ¿Qué te parece esa imagen? No tiene nada que ver con los estudios anteriores. Una disección de la aorta. Correctísimo, ¿no? Cortación de la aorta. Disección de la aorta. Bien. Perfecto.